Bienvenidos al podcast El dinero no viene con instrucciones. Gracias a los más de 150,000 escuchas por crear esta comunidad en más de 30 países con el objetivo de hacer crecer su dinero. Mi nombre es Ricardo Chavero, director general de Network. Llevo más de 12 años invirtiendo en el mercado de valores y me apasiona la tecnología y las finanzas. Yo soy Brenda Gómez, asesora financiera. He ayudado a más de 1,500 familias a mejorar y sanar sus finanzas. Disfruto de aprender y compartir lo que sé sobre el dinero. Este podcast es patrocinado por Network, la fintech especializada en retiro e inversiones. Hemos asesorado a más de 22,000 personas y administramos más de 120 millones de dólares. Síganos en nuestras redes sociales como Network MX o búsquenos en Google como asesorfinanciero.com.mx. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este episodio de El dinero no viene con instrucciones. Nosotros somos Ricardo Chavero y Brenda Gómez y el día de hoy vamos a hablar de criterios ESG, que ahora, lo detallaremos. Hola, Ricardo. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al podcast El dinero no viene con instrucciones. Justamente hace 2 semanas en The Economist salía literalmente la portada que me llamó mucho la atención. Decía ESG, 3 letras que no van a cambiar el mundo. Y era muy interesante el contenido de ese artículo. Para los que no saben, no se apuren. Ahorita vamos a decir de qué estamos hablando. Tradicionalmente las inversiones han ido cambiando cada vez más con el sentido de tener, vamos a llamarle, un capitalismo más sano, por así decirlo. Y hace algunos años surge esta corriente de ESG, y de lo que nos está hablando es de principios de cómo podemos tener un poquito más de responsabilidad corporativa. Tradicionalmente se está refiriendo a 3 cosas: la E de medio ambiente o environment, la S está hablando de social responsibility, ¿no? Y la G de gobernanza. Usualmente todo el tema de gobernanza se refiere a, cómo está, digamos, las funciones dentro de una empresa, si simplemente una persona toma todas las decisiones o existe una mesa directiva y para que puedan tomar ciertas decisiones o subirse los sueldos los directivos, debe de pasar ciertos procesos, etcétera, ¿no? Entonces, en palabras generales, esos son los 3 como puntos. También tiene que ver con el tema de composición y diversidad, ¿no? Dentro de la mesa directiva de las empresas. Fíjate, Bren, que ahí es cuando justamente la crítica de este artículo se empieza a poner un poquito complicado, porque dices, a ver, la parte de environment como que es un poco más medible y hasta cierto punto objetivo. Oye, ¿haces emisiones o no haces emisiones? En los procesos que tienes, ¿estás contaminando o no estás contaminando? Y le llaman los economistas una externalidad negativa, como que es, digamos, entre comillas, se puede medir. Pero ya cuando entramos a las otras 2 letras, híjole, ahí como que ya se vuelve un poquito subjetivo, porque no hay, digamos, parámetros que todos digan, oye, es que yo sigo estos parámetros y estas empresas son las que están calificando bien en inclusión. Oye, ¿qué es que inclusión, no? Sí. ¿Y cómo lo está calificando y quién lo está calificando? Entonces, justamente el tema de este artículo lo que decía es, es que casi nada más se deberían de medir emisiones, porque es algo que sí es 100% medible, digamos, y no hay vuelta de hoja. Hay muchos estudios y pues todo el mundo sabe que es una emisión, oye, ¿generas emisiones o no generas emisiones? Y decía ahí, como que las otras 2 letras, al no haber un parámetro de referencia, como que luego no sabemos, ¿no? ¿Qué sí decía este artículo? Bueno, es que usualmente cuando le pones ESG, pues te cobro más, ¿no? Oye, ¿quieres ser un inversionista responsable? Órale, tengo este ETF que es ESG, te va a salir un poco más caro, ¿no? Y va a haber algunas empresas que no van a estar en ese. Sí, por supuesto, es un avance que se está tratando de buscar empresas que tienen un poco más de responsabilidad social, están buscando mejor gobernanza, están buscando valores de inclusión, etcétera, y tienen ciertos parámetros. Eso, por supuesto, es muy bueno, pero por otro lado tendríamos que pensar, es que ¿quién está dando esos parámetros? Porque empresas petroleras, muchas salieron calificadas como ESG, y ahí es donde dices, pero ¿cómo es posible, no? Sí. Oye, pues es que mira la junta directiva, hay un montón de mujeres y estamos, pero dices, no, para ver, espérate, pero eres una empresa petrolera. O por ejemplo, Tesla salió descalificada de ciertas métricas
porque su gobernanza, su gobierno corporativo es una pesadilla, ¿no? O sea, es como Elon Musk todopoderoso y se deben de tomar ciertas decisiones. Pero es una empresa de coches eléctricos. Ajá. Entonces ahí es donde dices, híjole, o sea, está bien que existen estas siglas, realmente se podría tener un parámetro parejo para todos. Muchas veces lo que ocupan, la ONU hace ya algunos años hizo estas, como que estos parámetros que deben de seguir. Muchas veces ese es un marco de referencia, no quiere decir que, oye, ya porque sigo eso, es simplemente un marco de referencia que dice, oye, pues hay que tener inclusión, hay que buscar, por ejemplo, justicia en la parte financiera, ¿no? Inclusión, A los hay países. que cuidar a los peces, etcétera. O sea, tiene como ciertos principios, buscar la paz y demás, tiene ciertos principios que sirven como marco, pero hay muchas veces cuando alguien dice, oye, que el fondo verde, que el ETF ESG, ahí ya no se vuelve tan fácil, porque uno, desde el punto de vista del inversionista, creo que es muy bueno decir, oye, puedo tener un mejor rendimiento. Que ahí es donde viene algo interesante. Pareciera que en inversiones de alto impacto, que nuevamente cuando dices, oye, que es una inversión de alto impacto, híjole, ahí como que otra vez esto se vuelve subjetivo, pero muchos estudios que se han hecho es bueno es que cuando se hace, y ahorita voy a tratar de ampliar más eso, cuando uno se pone a pensar en todos los stakeholders, que es todas las personas que están involucradas. En las finanzas tradicionales, Bren, lo que se decía es, a ver, el principio de una empresa es generarle valor a los accionistas. Cuando estudiaron finanzas, como que eso es lo que ven y dicen, mira, tú como empresa, tú como parte de esta maquinaria corporativa, tu labor es generarle valor a los accionistas, ¿no? Y ese, digamos, era el dogma tradicional por muchos años, ¿no? ¿Qué quiere decir stakeholders? Oye, sí, pero espérate, hay muchas personas que están involucradas. Oye, ¿se debería de generar valor a costa de los empleados o las empleadas? ¿Se debería de generar valor a costa de los clientes? Oye, es que les cobramos carísimo y es un mal servicio, ¿no? Pero pues eso genera valor al accionista, ¿no? Entonces, cuando empiezas a poner a todas las personas que se ven involucradas de alguna forma con la empresa, clientes, gente que no es cliente, oye, yo no soy cliente, pero vivo en Aguascalientes y hay un montón de automotrices, ¿no? Y entonces ya estás hablando de una comunidad. Claro. Oye, sabes que yo no vivo en Aguascalientes, pero el cambio que están haciendo en el ecosistema me termina afectando. Ok, y entonces te vas dando cuenta que los stakeholders, el gobierno, por supuesto, ya son muchas más personas que están involucradas con la empresa. Y entonces lo que se empiezan a preguntar y hacen los fondos de alto impacto es, oye, a ver, que así lo definen. Si para la mayor cantidad de stakeholders tienen un efecto positivo, les generas un valor, ¿esa es una mejor inversión en el largo plazo? ¿Sí o no? Hay algunas industrias que es obvio, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con agro, pues es que si no cuidas el medio ambiente, deja tú que el calentamiento global, en 10 años ya no tienes negocio. Entonces ahí digamos como que es muy obvio, ¿no? Bueno, pues sí tengo que preocuparme por eso. Todas las empresas que tienen que ver, por ejemplo, con industria de comida, llámese Coca-Cola, FEMS, etcétera, porque hoy necesitamos agua y la tenemos que tratar muchísimas veces, sí, porque además nos sale más barato, ¿no? Y si luego va a ser un tema, oye, nos quedamos sin agua, que por ejemplo ahorita lo que está pasando en Monterrey, Que ya está pasando. bueno, sí, pero es que tenemos un montón de plantas y demás, etcétera. Y lo tienen que tener en cuenta dentro de su planeación, porque si no, imagínate que eres una industria que se dedica a hacer bebidas y no tienes agua, pues se te acaba el negocio. Entonces, se empezaron a dar cuenta de que sí, aparentemente, cuando hacías inversiones de alto impacto en el largo plazo, tenías mejor rentabilidad, ¿no? Y ahí metemos obviamente un montón de cosas, podemos hablar de, oye, todas las empresas que tienen CEOs mujeres les va mejor en largo plazo, los que son más diversos en su cultura, claro, o sea, ya empezamos a hablar de un montón de cosas. El problema es tratar de meter todo eso de lo que estamos hablando, es de tener un buen gobierno corporativo, tener inclusión, estar cuidando el medio ambiente, estar cuidando a todos los stakeholders, tratarlo de poner en tres letras, ¿no? En el famoso ESG,
es muy amplio. Es ahí donde dices, oye, ya no es tan sencillo. Sí, realmente hoy en día no podemos ser ciegos a todo lo que está sucediendo con el tema justamente de calentamiento global, o sea, como esta parte de diversidad, como de inclusión. No podemos ser ciegos a eso. Lo que están buscando estos criterios es como estandarizar una medida en la que como inversionistas podamos tener criterios de elección justamente. Ahora, lo que comentas, pues sí, es complicado porque, por ejemplo, con el tema ambiental, ¿no? Que muchas empresas que hacen el greenwashing, que es como aparentar que cuidan el ambiente y en realidad no lo están haciendo, sino solo con que venden un empaque verde o porque ocupas cartón, que ya estoy cuidando el ambiente. Entonces, muchas empresas se prestan a eso. Suele suceder incluso hasta la cuota de género, ¿no? Como que dicen, bueno, a ver, necesitamos tantas mujeres aquí porque esto dice la cuota de género. Entonces, más allá de procurar como el desarrollo, efectivamente como que incluir a las mujeres dentro de la parte como directiva y todo esto, pues bueno, más allá de como justo entrar a todo a toda la organización, como que solo se está cuidando cubrir una cuota. Pero bueno, también creo que algo importante es que como inversionistas, pues en la medida en la que empecemos a involucrarnos en esto, pues vamos a ir como creciendo estos criterios, a lo mejor ya se van a poder hacer más detallados, pues como pasa, ¿no? Así si nos ponemos de acuerdo, pues, o si más lo pedimos, pues justamente yo creo que las inversiones podrán empezar a crecer en este tema de ser responsables, ¿o cómo es el término? Sí, ser sostenibles, sustentables. Socialmente responsables. Eso, ¿no? ajá. Como esa parte del ESG. Fíjate que de lo que comentas, Bren, hay una frase muy famosa, ahorita les diré de quién es, pero es de hace muchos años, donde se refería, estaba hablando para ponernos en contexto de, oye, a la hora de la cena, tú vas a tener tu cena no por la buena onda del que se dedica a hacer pan o por la buena onda del carnicero, sino porque el carnicero está viendo por sus intereses y dice, oye, yo pongo una tienda porque pues, obviamente me interesa que me vaya bien, y el panadero también. Esta frase es de Adam Smith. Muchos años después, más de 200 años después, Milton Friedman, padre del neoliberalismo, hablaba de un fenómeno similar que decía, bueno, es que el gran tema con cuidar, y decía, oye, si a cada persona le dieras un metro cuadrado de tierra y cada quien se preocupara, posiblemente el mundo estaría bien. El tema es que hay muchas cosas que como no es responsabilidad de alguien en particular, ponte a pensar en una empresa que dice, oye, a ver, yo me gasto $1 millón si ensucio, y si no ensucio me gasto $3 millones. Y entonces ya cuando metes ese componente económico, y sobre todo la pregunta es, bueno, a ver, pero ¿y si ensucias tienes alguna consecuencia? Pues sabes que realmente no. O las consecuencias se van a ver en muchos años. Híjole. Y entonces ahí es donde obviamente lo que se ha tratado de hacer es de qué forma tenemos incentivos económicos. Por ejemplo, Larry Fink, que es el director general de BlackRock, que hemos hablado varias veces, ya saben, administran $10 trillones, 3 veces la masa monetaria de Estados Unidos, mencionaba en una carta, oye, ¿sabes qué? Para el 2050 todos deberían de tener emisiones cero. ¿Y por qué es importante que lo diga BlackRock? Porque BlackRock, que tiene $10 trillones, obviamente invierte en todo. O sea, es como, oye, con tanto capital tienes que invertir en todo forzosamente, porque ni modo que se quede ahí parado el dinero. Y ese mensaje lo que le dice a los directores generales de cientos de empresas es como, a ver, si no me pongo trucha, no van a invertir en mi empresa. Entonces es un mensaje importante, pero que también nos está diciendo, oye, pues como que ya les prendió el foco, que obviamente si nos acabamos el planeta, no va a haber rendimientos que sirvan para el largo plazo, ¿no? Siempre no va a haber planeta, por lo tanto se nos acabó el juego. Algo que tú mencionas, Bren, es que muchas empresas lo hacen por relaciones públicas y porque le puedes cobrar más a la persona. Te cuesta más caro lo que es amigable con el medio ambiente. Y obviamente también ahí viene el mensaje que lo empezaron en los 70s, 80s, si no me equivoco, de el que está contaminando eres tú y no la empresa. No, siendo que si sí, todos hiciéramos, no ocupáramos plástico, todos fuéramos como súper sustentables, aún así el 80 y tantos% siguen siendo las empresas, claro. ¿No? Entonces, fueron muy listos cuando empezaron. Hay este comercial que se hizo muy famoso, que una persona nativo americano, ¿no?
que avientan basura ahí en la calle y trae una lagrimita, ¿no? Y hasta hicieron parodias y chistes, lo que sea, ¿no? Con ese mensaje empezó este corporativo, ¿no? Esta cámara corporativa en Estados Unidos a pasar el mensaje de tú eres el cochino, ¿no? Tú eres el que está ensuciando el mundo, tú eres el que va a dejar un mal planeta a la siguiente generación, ¿no? Cuando, insisto, si todos fuéramos súper sustentables, aún así el problema no se resolvería. Está esta frase, ¿no? Que dice que el capitalismo no es amable con el ambiente en realidad. Y es como lo que ahora se está lidiando, como cómo hacerlo. Porque pienso, por ejemplo, en México, en un estado anuncian, se va a poner una embotelladora en este estado y entonces es bravo, generación de empleos. Pero por otro lado es como de, ajá, pero el agua de la zona, ¿no? Entonces, como dices, no se ha visto hasta ahora que ya tenemos el problema como muy cercano, que es como, Claro, y ahora también del lado del empresario, digamos, si tú eres una pyme, tienes que cambiar ciertos empaques, tienes que hacer ciertas inversiones y eso te permite tener empleada menos personas o incluso pudieras desaparecer como negocio. Tampoco estoy diciendo que sea tan fácil, ¿no? O sea, no es algo como que puedes hacer de la noche a la mañana y decir, bueno, es que sí, sí obviamente requiere muchos puntos. Hay otras cosas que no requieren necesariamente inversión. Oye, para tener inclusión en tu empresa, pues no necesariamente tienes que poner capital, ¿no? claro. Entonces hay ciertas cosas que obviamente no son tan fáciles del lado del empresario o microempresario o pequeño y mediano empresario. Las grandes empresas, hay muchas que están haciendo muchas cosas, ¿no? Y a lo mejor no necesariamente sabemos, McDonald's, por ejemplo, tiene una cantidad de inversiones en temas sustentables y demás, han hecho mucho. Oye, por otro lado, están engordando al mundo, sí, pero están haciendo mucho de esa inversión justamente porque, a ver, son números bien sencillos. Si en el mundo hay 100 personas y hay 100 vacas, ¿estás de acuerdo que sus números son muy sencillos? Oye, a ver, ¿tenemos que hacer cosas más saludables? Sí, porque si no nuestros 100 clientes se van a morir, ¿no? Y si los 100 clientes se mueren, ¿a quién le vendo? ¿No? Entonces, obviamente en ese sentido de decir, bueno, pues sí, obviamente tiene que hacer sentido lo que estamos haciendo. Sí estamos matando vacas, sí, pero entonces tenemos que invertir en de qué forma podemos hacer vacas más sustentables o eventualmente sustituir a la vaca. Y sí se dedican a hacer muchas inversiones. Hay muchas empresas que hacen muchas inversiones, pero al final del día creo que todo tiene que ver un poquito con óptica, ¿no? Al final del día nosotros como inversionistas decimos, oye, quiero invertir en algo sustentable e invierto en el ETF XLE, que es todo lo de petróleo que ahorita ha ido muy bien por el tema de la guerra en Ucrania y demás. Oye, ¿qué tan sustentable podemos hacer ese ETF? Pues es que invierte justo en empresas petroleras y de energéticos. No hay mucho que puedes hacer, ¿no? Claro. Y si ves el score, pues vas a ver que unas tienen un score aparentemente muy alto, porque dicen, bueno, hago petróleo, pero en todo lo demás como que le meto mucho. Y ahí digamos como que vienen varios puntos. En general, un poco la enseñanza que nos está dejando el tema de ESG, que ya lleva algunos años, es que pareciera que sí en el largo plazo, insisto, viéndolo más desde el punto de vista, oye, si me preocupo por todos los stakeholders, incluyendo medio ambiente, ¿no? Personas, comunidad, etcétera, todas las personas que tienen que ver, oye, pues pareciera que sí, sin nada más me ocupara en los accionistas, que es este capitalismo como rampante y destruye y no me importa mientras haga lana, contra si me preocupo por todos esos stakeholders, pues hay muchos estudios que dicen, oye, sí terminas teniendo mejores rendimientos, ¿no? Te termina yendo mejor en el largo plazo. Ok, y eso podemos decir, desde ese punto de vista está bien. Pero si volvamos el famoso ESG y decimos, híjole, pero es que qué parámetro, bajo qué métricas, ¿no? En alguna ocasión una clienta me decía, oye, por ejemplo, veo que Microsoft está evaluado muy, muy alto en ESG. Yo le decía, pues sí, está bajo cierto parámetro, está muy evaluado, pero me decía, no quiero invertir en Microsoft por ciertas razones, ¿no? En finanzas hay una forma que se le llama screening negativo, en el cual dices, mira, en estas industrias no. Y entonces ya cuando uno hace el portafolio, pues simplemente quita, por eso un screening negativo, las industrias o empresas que no quieres. Y dices, mira, ok, no vamos a invertir en eso. Porque usualmente cuando nos volteamos y decimos, mira, te voy a seleccionar el puro ETF ESG, híjole, el tema es que termina siendo subjetivo, ¿no? A lo mejor el tema de las emisiones y el medio ambiente creo es muy medible, muy factible, es como, ese digamos, creo es mucho más objetivo,
pero los demás, oye, que si la gobernanza está bien o no para cierto tipo de negocio, híjole, creo ahí es ya donde se vuelve un poquito, se puede volver muy subjetivo. Oye, si necesariamente el tema de inclusión y demás, oye, ¿para qué industria? ¿Bajo qué parámetro estás poniendo cuotas de género o no? Tiene que ver más con oportunidad, etcétera, ¿no? Como que se empieza, y claro, también depende del país que estés evaluando, Claro. ¿no? Oye, no es lo mismo que evalúes inclusión de género en México que en los Finlandia. países, exacto, ¿no? Entonces, bueno, es un punto sí muy interesante. Al final del día es un intento de decirle al inversionista, ¿sabes qué? Si desde esta cancha quieres hacer un impacto, lo puedes hacer. Insisto, no está mal, sí tiene por supuesto sus críticas, pero digo, de no hacer nada a tener Claro, o sea, es que yo creo que eso se va afinando, ¿no? O sea, como que conforme vayamos avanzando, se va a ir como definiendo tal vez otros detalles. Pero aquí lo importante es como que ya está este interés, ya está esta iniciativa, esta preocupación, como por justamente la ética de los negocios. Entonces, pues creo que pueden convivir y como dices, si en el largo plazo va a tener un mejor impacto, pues qué mejor que hoy como consumidores podamos también exigirle a las empresas como mayor conciencia en estos factores, que si bien hoy está como medio cuadrado el criterio, pues creo que esas cosas se irán afinando para que tengamos como mejores criterios de elección y con mejor impacto social, económico. Solo hay que tomar en cuenta, para los que nos están escuchando, que al momento ya de querer aplicar esto en un portafolio, muchas veces los retos que nos encontramos es que si, por ejemplo, la parte de energéticos, pues es una parte de muchos portafolios, y si quieres cambiar eso por a lo mejor el ETF de energías renovables, que es el famoso ICLN, el tema es que usualmente cuando se hacen esas métricas, pues tomas el histórico de cómo ha sido su volatilidad, contra retornos, etcétera, y muchos de esos instrumentos, como son relativamente nuevos, No hay histórico. no necesariamente tienes ese histórico y como que dices, bueno, pues a ver cómo le va, a ver qué pasa, como que se distorsiona un poquito el querer hacer el portafolio con este tipo de instrumentos, y no porque no lo quieras hacer, simplemente como no necesariamente tienes tanta historia, desviaciones estándar, índices Sharpe, etcétera, como que dices, uy, pues lo sustituyo, pero muchas veces lo que hacen muchas casas de bolsa, muchos asesores es, mira, te lo sustituyo, te lo ajusto así, pero en términos estadísticos no te puedo decir necesariamente cómo nos va a ir, porque no necesariamente hay ese histórico, ¿no? El estudio que les decía de inversiones de alto impacto usualmente son en industrias privadas, entonces se vuelve, híjole, es como, bueno, sí, pero no necesariamente sabemos si, en teoría le tendría que ir mejor, pero no hay todavía un suficiente historia como para decir, sí, ¿sabes qué? 100% garantizado. Si en lugar de ocupar el SPY que replica el Standard Poor's 500, ocupas el SPSG, que es el SPY, pero con quita las empresas que no siguen ESG, de acuerdo a Standard Poor's, ¿no? Que es importante, y pues Standard Poor's es el que decide qué va ahí. Bueno, hoy históricamente he leído mejor ese ETF, no. Entonces ahí es un poquito cuando decimos, uy, Porque incluso hasta de diversificación, o sea, las opciones entre las que diversificas se vuelven menores y entonces pues obviamente eso da mayor volatilidad. Entonces en el exacto. corto plazo es todavía retador. Exacto, creo que sí es un buen principio, obviamente, que sepamos que existe, que hay algo que podemos ocupar y que existen distintas metodologías. Hay algunas casas de bolsa que tienen su propia metodología y te dan un score, digamos, de ESG. Bueno, es un buen principio, pero también hay que decir que no hay una estandarización del protocolo. No hay algo que podemos decir, mira, 100% garantizado está siguiendo estos principios. Hay marcos, como decíamos el de la ONU, pero bueno, creo que es un avance a tratar de hacer un capitalismo distinto que se está preocupando ya no solo por el accionista, que literalmente es la definición del libro de texto, ¿no? Oye, ¿cuál es el objetivo de una empresa? Maximizar el valor del accionista. Así literalmente está definido. Y ya ahí es donde empiezas a pensar, no, pero espérate, puede ser una empresa más social, puede ser un emprendimiento que no se confunda con empresas sociales. Hay empresas sociales que a lo mejor su score va a ser muy alto, sino simplemente la empresa de siempre, la que ustedes conocen, el que te da el internet, Netflix, Los productos etcétera. que consumimos generalmente, O sea, productos y en servicios. general no necesariamente,
claro, una empresa socialmente responsable o empresa social, perdón, bueno, ya está muy enfocada en el impacto que quiere hacer. Pero en general todas las empresas ya se dieron cuenta que, sabes que sí tenemos que poner las pilas en este tema. Insisto, no porque necesariamente quieran ayudar al medio ambiente, sino porque ya se dieron cuenta que si tratas de ayudar o generar valor a todos los stakeholders en lugar de solo el accionista, sabes que sí en el largo plazo nos va mejor. Bueno, recuerden que si están buscando hacer inversiones más sustentables, quieren verificar sus portafolios para ver qué tienen, nos pueden encontrar como Network MX, nos pueden buscar en Instagram, en TikTok o nos pueden buscar como asorfinanciero.com.mx. Gracias por escuchar, hasta la próxima. Muchas gracias y hasta la próxima.